Porque más allá de cómo piensen o de la vertiente política de la cual provengan, son tipos educados, formados, jóvenes, y me permitiría decir que no están contaminados por la política todavía. Bien, José Ancho Orena, levante la mano, 38 años, economista, Universidad Católica Argentina, forma parte de los equipos técnicos de la Fundación Pensar, hombre vinculado al macrismo. Muchas gracias por la invitación. ¿Eh? Gracias por la invitación. Al contrario, Patricio Merlani, 32, economista, coordinador de equipos económicos de la coalición cívica, hombre de confianza de Alfonso Prat-Gay. Tomás Raffo, de la CTA, 34. Y Matías Tombolini, economista, consultor, docente de la Universidad de Buenos Aires. Docente universitario de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, más respeto, yo soy el más viejo. ¿Y cómo está el país? Porque en definitiva yo los escuché, había algunos por ahí fueron hasta compañeros de la facultad. Es decir, la oferta y la demanda más o menos para los cuatro es lo mismo. Ahora hay que ver cómo esto se acomoda políticamente. Entonces, la gente, y fundamentalmente el empresario pyme, está esperando que ustedes le digan, bueno, invierta, viejo, o no invierta. Hace poco estuvo un dirigente político sentado ahí y dijo, yo le digo, ¿qué les aconseja a los empresarios pyme? Y que no se fundan. Me pareció medio alarmista, medio pesimista el mensaje. Bueno, empecemos por bueno, la economía argentina está floja, yo diría. No está como estaba hace 2 años, ni como estaba hace 6 años, 2004, 2005, pero tampoco es una crisis, está estancada, yo diría. Tal vez se crece a 1%, tal vez a -1, tal vez a 0, algo. Y las causas de eso son 3. El mundo aflojó la marcha, pero no es el 2009, tampoco se nos cayó el mundo encima. Eso es una parte. Las otras dos son, el gobierno reaccionó con políticas que no fueron buenas. Por ejemplo, el cepo cambiario. Y eso destruyó o disminuyó bastante, tal vez destruyó una palabra demasiado fuerte, pero disminuyó bastante el mercado, la acción en el mercado inmobiliario, por ejemplo. Y la tercera causa, que yo creo que es la más importante, porque el mundo no podemos hacer nada, las políticas reactivas son errores que eventualmente se pueden cambiar, pero la tercera causa son políticas que vienen de largo, políticas locales. La expansión monetaria muy fuerte, mal gasto público, apretar a las provincias, todo eso que es parte de un combo que viene desde el 2004, es lo que está en el largo plazo, nos está llevando a un estancamiento que no va a durar 6 meses o 18 meses. Esto viene para quedarse. Es decir, los próximos 3 años van a ser difíciles, yo creo. Matías Tombolini. Bueno, de vuelta también, gracias por invitarme. Yo creo que la Argentina presenta un panorama disímil. Desde el punto de vista de los fundamentos económicos, yo suelo decirle a mis alumnos que durante 70 años la Argentina le vendió cosas al mundo que eran cada vez más baratas. Hace 10 años, comprarte una notebook te costaba 4 toneladas de soja. Hoy la pagás con 1 tonelada y te dan vuelto. Eso se llama términos de intercambio. Y los términos de intercambio en el mundo van a favorecer a la Argentina durante mucho tiempo más si es que no tenemos una mega crisis en Europa, que es el interrogante que yo personalmente tengo como algo que podría suceder, sobre todo con España aplicando las recetas que ya aplicamos acá y que ya vimos cómo terminaron acá. Si Europa sale adelante o se mantiene, yo digo, los términos de intercambio nos dan bien. O sea que los fundamentos de nuestra economía están bien, lo que debemos respecto del producto es razonable, lo que exportamos respecto de lo que debemos es razonable, lo que crece la economía argentina es razonable. Ahora, los problemas de la economía argentina tienen que ver con lo que decías vos, con el empresario pyme, con esta palabra que es veneno para la economía, que es incertidumbre. Cuando la gente no tiene la información necesaria para tomar decisiones, por ejemplo, cuánto es la verdadera tasa de inflación, retrasa su decisión de inversión. Entonces, a mí me parece que la respuesta del futuro de la Argentina, más que en la economía, está en la política. Cuando se empiecen a despejar las variables políticas que hoy son una incógnita, por ejemplo, en la Argentina estamos volviendo a discutir si vamos a un nuevo proceso de cambio de reglas de juego en tanto la reelección, que no sé si la presidenta la quiere o lo está usando como un mecanismo de disciplinamiento interno hacia su propia tropa. A mí me parece que si se despeja la incertidumbre política, los fundamentos de la economía están bien. Por supuesto, hay que encargarse de no empeorarlos, porque la verdad es que España hoy debe 80 puntos de su producto y hace 6 años debía 30 puntos de su producto. Entonces digo, la política
Y la otra cuestión es cómo la Argentina empieza a mirarse hacia adelante como un país que desarrolle su perfil de valor agregado. La Argentina le vende fundamentalmente commodities al mundo. Y hay un ejemplo que es muy bueno tener en casa para compartir, que es la tonelada de cerdo vale $3.000. La tonelada de salame de cerdo vale 100.000 pesos. La pregunta que nos tenemos que responder como sociedad es cómo agregamos valor para poder tener un país con un perfil que esté más vinculado justamente al valor agregado que a la producción de materias primas. Patricio Merlani. Bueno, creo que la situación actual, la economía la conoce como una estanflación, que no quiere decir que estemos en recesión, sino que estamos teniendo un crecimiento muy bajo con inflación alta. Creo que hay una diferencia importante con la recesión del 2009, que a diferencia del 2009, en esa crisis pasamos de una inflación de arriba del 30% al 12%. En esta situación económica no hubo esa aceleración de precios que acompañó a la desaceleración económica. Estamos en una inflación, según miden las provincias, porque hay que aclararlo cuando somos economistas de dónde sacamos la fuente, de 22%, 23%. Yo creo que el gobierno, cuando empezó esta nueva etapa a partir del 2001, en vez de atacar las causas de la inflación, se ocupó por las consecuencias. Y muchas de las medidas que tomó fueron a solucionar, por ejemplo, el atraso cambiario. En vez de solucionar bajando la inflación, fue tratar de conseguir los dólares vía restricción a las importaciones, que afectaron después eso a la inversión, vía cepo cambiario para que los individuos no puedan comprar dólares, que eso afectó a la construcción, que la construcción es un sector que depende mucho de manejo de dólares, y también como empezó a desarmar los subsidios al transporte y a la energía, pero se vio con la crisis, por el efecto de 11, que tuvo que demorar la baja de subsidios en marzo y generó el cambio de la Carta Orgánica del Banco Central para hacerse de pesos para financiarse. Entonces, como priorizó atacar las consecuencias en vez de las causas, el problema no se soluciona, que es la inflación. Es como uno baja y genera un escenario, un modelo, un programa económico heterodoxo para bajar esa inflación de 22% al 10% en 3 años sin generar efectos recesivos. Siguió eligiendo el dólar como ancla nominal en vez de plantear un programa heterodoxo. ¿Por qué? Porque no tiene las herramientas, no tiene la credibilidad para decir de un día para otro: les mentí, la inflación no es del 9% como dice el INDEC, es del 22%, pero vamos a hacer, en 3 años vamos a volver a una inflación normal no del 2%, del 5, 6, 7%, involucrando a todos los sectores, involucrando al sindicalismo, a los empresarios, a las pymes, a todos, es decir, vamos a hacer este sendero de inflación bajando, no generando efectos recesivos. Eligió otro camino, eligió atacar las consecuencias en vez de las causas, y por eso tomó muchas medidas que, en parte, no solo por la crisis internacional, también por las medidas que se tomaron, generaron esta fuerte aceleración y, como los economistas llamamos, esta inflación de la economía. Tomás Raffo. ¿Qué tal? Agradecido por la invitación, y diría que en realidad, tomando un poco tu presentación de que la Argentina atrasa, yo diría que este escenario internacional es favorable en términos de precios internacionales de los productos que exportamos, principalmente materias primas como la soja, el petróleo y demás, tiende mucho a atrasar. Tiende mucho a aquella economía que era primarizada y que tenía como un gran déficit la posibilidad de agregar valor, de tener un tejido industrial importante, densificado, con una trama industrial que permitiera tener efectivamente empleo de calidad y con un nivel de condiciones de vida adecuadas. Me parece que este es el dilema que tenemos planteado. Tenemos un mundo que acompaña y favorece una estructura primarizada de la economía argentina en un contexto donde hace falta otro tipo de estructura económica, donde en realidad el tema de los problemas vinculados con la inflación tiene mucho que ver con la falta de inversión, que por más que la economía argentina tuvo un crecimiento exuberante de mediados del 2002 hasta finales del 2006, a tasas conocidas como China porque replicaban la experiencia del país asiático, en realidad la inversión no acompañó este crecimiento. Y esto habla de dos cosas. Uno, de un problema estructural que hace que en todo caso la economía argentina se sostiene sobre la base de sus recursos naturales, es decir, materias primas, soja, minerales, petróleo y demás,
que realizan exuberantes ganancias extraordinarias a aquellos actores que están en estos mercados y que no pueden realizar esas ganancias en otros sectores. Por ende, no hay un incentivo a densificar la inversión. Y por otro lado hay una economía muy concentrada, donde lo que es la experiencia PYME se encuentra subordinada a lo que en todo caso es el poder de mercado de las principales empresas que defienden condiciones de precios a los cuales los empresarios de menor porte se enfrentan sin poder discutir. Y me parece que aquí está el problema central. Hay gestos importantes, me parece, de la estrategia gubernamental en hacerse cargo de esto, que es que en realidad lo que esto está diciendo es que el actor económico que existe hoy, las grandes empresas nacionales y extranjeras, no son suficientes para resolver el problema de la inversión y que hace falta un nuevo actor, que bien puede ser el Estado, y por eso el caso de estatizar Repsol y recuperar YPF es un caso emblemático que hay que profundizar y que debería ser mucho más acompañado con otros sectores e inclusive con el sector petrolero, donde no solamente alcanza que YPF sea estatal, sino regular el conjunto de los actores de la cadena para que efectivamente la energía esté al servicio del desarrollo y no al beneficio de las grandes empresas, en este caso multinacionales. Yo no sé cómo voy a hacer para meter algún bocadillo en este programa, pero déjenme anticiparles esto, porque usted está fenómeno como están describiendo todo. Hay gente que los está escuchando y por ahí tiene que tomar alguna decisión en función de lo que digan ustedes. Antes de ir a la pausa yo dejo estos 3 conceptos y no hablo más en todo el programa. ¿En qué medida en este muy buen razonamiento, de muy buen nivel, incide la política con sus apetencias y sus intereses? Punto 1. ¿Cómo hacemos para generarle confianza a ese señor que está mirando y tiene la plata y no está muy decidido a invertir? Y además, la corrupción, ¿qué costo económico tiene en el funcionamiento de cualquier plan económico? Hacemos la pausa y volvemos. Dale. LM Sistemas Lumínicos es una empresa argentina que hace más de 60 años fabrica artefactos de iluminación para el alumbrado público, ornamental y deportivo. LM Sistemas Lumínicos. Con la iluminación también se combate la inseguridad. Desde que mamá me habló de Carol, descubrí una amiga en la cocina. Ella siempre me acompaña, en cada momento del día. Por eso yo también te aconsejo que cocines con Carol. Carol, más de 50 años acompañándote en la cocina. Carol, tu amiga en la cocina. Es la historia de un hombre que con personal empresas, se había acostumbrado a que él pagando un plan le daban todo, ¿viste? Internet en el teléfono, en la compu, en la tablet, y se mal acostumbró. Iba a la panadería, pedía pan y quería media luna, bizcochitos. Iba a una parrilla, pedía un chori y querían que le den chinchulines, molleja. Traer tu empresa a personal es un buen negocio. Comprá desde 3 líneas y accedés sin cargo a muchos beneficios. Personal, cada persona es un mundo. Ya había planteado el tema. ¿En qué medida la política me genera la confianza para que yo invierta? ¿Y cuánto hay de costo adicional si hay mucha corrupción, fundamentalmente en las esferas de gobierno? Matías Tombolini, empezamos. Bueno, a ver, respecto a la corrupción, yo lo que creo que no es un problema estrictamente de un gobierno, que es un problema de la sociedad. Entonces, medir ese costo económico tiene que ver con cómo nos medimos todos, más allá de que, por supuesto, cuando uno lo ve, es altamente, digamos, lacerante ver episodios de corrupción en el gobierno que además plantean injusticias muy importantes. Pero ojo que el sector privado está plagado de corrupción también, ¿eh? Uno ve, se entera, escucha que en el sector privado, en cualquier sector, hay acuerdos bajo cuerda justamente que responden a patrones de corrupción que muchas veces se replican también en las estructuras oficiales. Eso no significa que lo justifiquemos. No, de ninguna manera. Lo que creo que la solución no es de carácter que no sea básicamente de transformación de pensamiento social. Es de conjunto que tenemos que buscar la solución. Respecto del tema de para invertir, ¿qué información necesita? Mira, el empresario PYME sabe bien que invierte en función de la rentabilidad que tiene el proyecto para invertir. Más allá de las reglas de juego, etcétera, etcétera, cuando ve que a la misma regla de juego que el año pasado, si el empresario ve que gana menos, invierte menos. Y si ve que gana más, invierte más. La protección, los tratados bilaterales para cuidar la inversión, etcétera, etcétera, para mí en el fondo son un verso. Porque yo pregunto, ¿cuál es la seguridad jurídica en China?
que tiene una tasa de inversión sobre el producto altísima y que no para de crecer. Digo, es una democracia... Que si te portás mal viene el chino viejo y te castiga. Por eso digo, el capital invierte allí a donde hay rentabilidad. Lo cierto es que hacer negocios en Argentina a veces es complicado por el entramado burocrático que a veces sucede y porque muchas veces se ve al empresario pyme como si fuera un gran empresario, cuando en realidad es una unidad fundamental en el perfil productivo que la Argentina tiene que tener hacia adelante en esto que hablamos de agregar valor. José Anchorena. Sí, yo creo que la pregunta es muy buena porque creo que relaciona tres cosas que están muy íntimamente ligadas, que son la confianza, el desarrollo. El desarrollo económico está muy íntimamente ligado a una confianza y a que todos los actores confíen en que vamos a salir adelante juntos. Y tercero, las capacidades del Estado. La corrupción es la contracara de que el Estado no tiene capacidad para hacer nada. Y acá me preocupa lo que dice Tomás, porque él dice, no, vamos con el Estado más, que intervenga en más lugares, que tome toda la industria petrolera, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos visto del Estado, y que en el fondo no es el Estado, sino que es el gobierno, pero este gobierno ha destruido el Estado tanto o más, desde mi punto de vista, que el menemista. ¿Por qué? El menemista lo que hizo fue sacar algunas cosas, algunas empresas fuera del Estado y decir, bueno, esto se ocupa el sector privado. Pero este gobierno ha destruido las capacidades más elementales del Estado. La medición de estadísticas, el control de la moneda, cuando toma una empresa como Aerolíneas Argentinas pierde mucha plata, cuando hace... Decile, hola vieja, estoy en un programa, atiende, después te llamo. Es el Estado llamando. Sí, me empiezan a denunciar. Disculpen eso. Pero sí, Aerolíneas Argentinas, bueno, lo que hizo al regular el mercado petrolero fue muy malo. Así que para mí que este Estado... y lo que se ve es que se viene un Estado más regulador, más interventor, y entonces yo creo que va a haber menos confianza, va a haber menos posibilidades de ahorro y de que, como decías vos, el empresario pyme diga, bueno, voy a invertir acá, voy a contratar a una persona más, etcétera. Y en términos de desarrollo para el argentino, si sigue este modelo que empezó desde el 2006 con Moreno, largando con intervenciones sobre todo, y ahora va a sistematizar, le pongo nombres porque es más claro, pero es toda una estructura de Estado, que va a sistematizar Kicillof, yo creo que va a ser mucho peor. Che, sinteticen un poco porque se nos termina el programa. Patricio Merlani. A ver, sintetizando, a mí no me preocupa en particular como José tanto el tamaño del Estado, sino que el Estado regule mal. Creo que el caso YPF es un caso paradigmático donde reguló mal antes de la nacionalización, donde el vaciamiento de YPF se dio porque el Estado no reguló. Cuando Eskenazi entra a YPF, parte de lo que pasó a la vez es que permitió que durante 2 o 3 años Eskenazi, para pagar la compra de YPF, distribuya más dividendos de las plata que habían ganado, distribuyendo 200% de las ganancias durante varios años porque Eskenazi tenía que pagar la empresa. Ahí no se reguló, ahí se dejó que se vacíe YPF. A mí me preocupa también en esas ocasiones donde el Estado, la Comisión Nacional de Valores o mismo el kirchnerismo que quería aumentar la producción de petróleo y veía y se anticipaba que íbamos hacia una crisis energética, no una crisis energética en los términos de como estamos acostumbrados con SECBA en los 80, sino volver a perder la soberanía energética y volver a ser importadores netos de energía. Se veía venir que si YPF era vaciada y si YPF no invertía, en un momento el actor que haga ese tipo de inversiones iba a tener que ser el Estado o el sector privado. Entonces, a mí me preocupa también ese tipo de acciones vinculadas a corrupción de amigos, o como también puede pasar al Banco Nación. El Banco Nación es el principal banco que está destinado a las pymes. Y si uno mira la cartera, los principales 40 deudores, 11.000 millones de pesos se lo prestan a las grandes empresas. Y por ejemplo, entre ese listado está Oil Energía, de Cristóbal López, Austral Construcciones, de Lázaro Báez, y está también Electroingeniería, entre los principales deudores, y no son pymes casualmente esas industrias. Dejale algo de tiempo a Tomás. Política, incertidumbre y corrupción. Yo diría que son 3 elementos que siempre están presentes en todo tipo de ordenamiento económico de toda sociedad, lo cual no quiere decir naturalizarlo. Obviamente, cuando uno tiene una suerte de crítica fuerte hacia gestiones gubernamentales en términos de corrupción, automáticamente está asociado a la idea de que, bueno,
los políticos son malos, se tiende a que haya menos política y que gestione los capitales privados y más. Me parece que es una historia de la Argentina pasada. Hoy, por suerte, hay mucho más de discusión política en torno a la Argentina, y cuando uno habla, en todo caso, de lo que puede ser la recuperación de YPF y lo plantea en términos estatales, por ahí el tiempo no alcanza, pero lo que uno quiere decir ahí es que tiene que ser público. Y estatal supone lo público, pero no lo abarca en sí. Se supone que tiene que estar la sociedad involucrada, vía los trabajadores, vía los usuarios, controlando, más sociedad, más política, controlando para que en todo caso, aquellos casos de corrupción no se den, pero efectivamente se pueda ir transitando un cambio de modelo económico que permita que lo que siempre rodea la vida económica, que es la incertidumbre, ya sea en el plano estatal y demás, pueda tener un cierto grado de contención y resguardo a través de lo que es la gestión de todos, que es lo público. Les agradezco que hayan venido, ha sido un placer escucharlos y están invitados para la próxima. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Última pausa, ya volvemos.